la nueva humanidad, ¿no? Porque de ahí es donde se va a exaltar la serpiente, ¿sí? Es donde se va a hacer el renacimiento del Adán Kadmon, que precisamente hoy es nuestro tema. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces es un tema bastante, no crean, es un tema, bueno, ante todo, muy buenas tardes, mis amigos. Hoy con ustedes de nuevo en nuestra charla de todos los sábados. El tema que tenemos hoy es un tema que pues, se necesitan muchos recursos y muchos conocimientos para abordarlo. No es un tema sencillo, es un tema de muchísima investigación, porque pues cada persona que pertenece a una ideología, a un culto, a una religión, pues tiene una forma y un concepto y una forma de interpretar un concepto, ¿sí? Y de referirse a este tema que es un poco complicado. Pues el ser humano pues busca su punto arquimédico, ¿no? Su punto de origen, y es muy importante que nosotros pues comencemos con especulaciones, porque no tenemos más sino especular, preguntar, mirar la historia, aunque pues vemos que la historia ha sido totalmente alterada, y hay personas que pues se van a la historia y se van a las fuentes sin saber que muchas de esas fuentes han sido totalmente alteradas precisamente para generar todo un aspecto programativo en esta raza. Entonces sí es importante ir tejiendo gradualmente, ir tejiendo una red alrededor de nuestra vida, y sabiéndonos ubicar un poco en el contexto de qué somos, quiénes somos y para dónde vamos, que tenemos que tejer una gran red, sí, definitivamente tenemos que tejer una gran red, y así nos equivoquemos. Pero fíjense ustedes que aquí no pretendemos decir la última verdad del asunto. No pretendemos, ¿no? Pero generar especulaciones, mirar ideas, teorías y bueno, socavar un poquito, y gradualmente, ¿no? Vamos dándole tono a esto hasta que la verdad se va a aclarar. Definitivamente la verdad va a salir, porque en últimas ese es el objeto, ¿no? Del ser humano aquí sobre la tierra, que sepamos exactamente la verdad. Muy bien. El tema de hoy, bueno, es un tema que es muy amplio, muy abierto, pero que voy a tratar de concretarlo en una idea. Pues traté de mirar un título, ¿sí? Hablar de los ascendidos, hablar del Adán Kadmon, hablar de los 144,000. En fin, yo pienso que es englobando un poquito esta idea de lo que es en sí el hombre primigenio y el Adán Kadmon, en qué consiste ese hombre arquetípico, porque pues no hay mucha claridad, ¿no? Y sobre todo que como fue fundado en el planeta Tierra ese Adán Kadmon, ¿qué tanto tenemos nosotros de ese hombre primordial? Bueno, hay una cosa bien interesante cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra propia realidad y cerramos los ojitos. Cuando estamos delante del esquema de Dios Padre, aquí hay un dilema y una coyuntura que la religión siempre ha tenido un gran conflicto, ¿sí? Y es el siguiente: Dios se manifiesta de dos formas, aparentemente de dos formas. Cuando usted está enfocado a su luz espiritual, usted ve a Dios en la unidad, en la unicidad. Pero también Dios hace una representación
a través de la manifestación. De esto hemos hablado en múltiples ocasiones, en las charlas y en las conferencias. Y las religiones se disputan precisamente porque el monoteísmo pelea con el politeísmo. Dios como uno, Dios como una fuerza múltiple. ¿Sí? Dios como uno tiene sus virtudes, pero también tiene sus inconvenientes. Dios múltiple tiene sus virtudes y tiene sus inconvenientes. ¿Cómo surgió esto? ¿De dónde deviene este politeísmo de la multiplicidad de dioses? ¿Y de dónde viene esta unicidad de este Dios único? De tiempo siempre han habido ascendidos. El Padre siempre ha sido ha ido de proceso en proceso con la humanidad. Y los ascendidos forman un punto y una coyuntura fundamental en este rol de la humanidad. Me voy a referir a un ascendido muy especial, a Enoch o Enoch. No voy a extenderme mucho en su historia, pero voy a tocar unos puntitos con respecto a Enoch, porque él nos va a dar muchas bases para entender todo este rol. Enoch, pues sí, fue un hombre muy sensible, muy santo dentro del contexto, pero más que la santidad, porque no lo podemos evaluar. O sea, evaluar la santidad es muy complicado, ¿no? Era un hombre que tenía una estructura de la cual le permitía poder comunicarse, una inteligencia excepcional, la cual le permitía poderse comunicar con Dios a través de unos ángeles. Él fue exaltado varias veces, fue llevado varias veces a hablar con Dios. Eso es lo que nosotros entendemos, a hablar con el creador de este plano. Y fue preparado, o sea, todas esas idas donde a él se le fue retirado del planeta Tierra, había una intención: ser preparado, ser adecuado, ser instruido para que pudiese entender una verdad, y esta verdad él posteriormente poderla transmitir a los humanos. Era importante ese legado. Primera parte. Y segunda parte, prepararlo a él gradualmente para ser exaltado. La exaltación en este hombre era primordial para la humanidad. Primordial para la humanidad. ¿Por qué? Porque él era un arquetipo, y al ser exaltado él, era alar ese arquetipo a través de él que corresponde a la humanidad. ¿Por qué? Porque todo el universo se mueve a través de estructuras piramidales. La punta ala el resto de la base. Por eso hablamos de un alto prakriti. El alto prakriti es la persona que tiene más entendimiento en un plano determinado.
Prakriti es materia, o sea, es un alto entendimiento de una mente cualificada y sensible para ese punto espacio-tiempo. Entonces, al alar ese Prakriti, inmediatamente la base también sube, asciende. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto. Entonces, en ese momento histórico, Enoch era un Prakriti, y él decía precisamente: yo no escribo para este tiempo, yo escribo para tiempos postreros y una humanidad y un hombre totalmente distinto a este. ¿Ve? Entonces, por eso ustedes ven que Enoch escribió una cantidad de claves, de máximas, ¿sí? Explicando precisamente lo que acontecía alrededor de todo lo que a él le pasaba. Esta experiencia de Enoch ha sido bastante intrigante y muy cuestionante, porque fíjense que él escribió 4 libros, alrededor de 4 libros, pero ninguno de esos libros que él escribió fue aceptado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, no considerándolos virtuosos. Imagínense ustedes, son libros que no son considerados virtuosos, ¿sí? Son libros considerados que no tienen una mayor relevancia y vamos a dejarlos atrás, aparte, porque no los podemos considerar para meterlos aquí. ¿Y por qué? Bueno, ustedes saben de que hay una intención, siempre hay una tercera intención, y lo que no conviene, pues lo sacan de lado. Y eso pasó con las escrituras de Enoch. Entonces los libros de él fueron sacados de arraigo. No son considerados libros auténticos, virtuosos, sino apócrifos, y estos libros pues solamente la iglesia etíope considera a Enoch como un autor autorizado y que debe ser estudiado y leído. Entonces, él habla de un padre y de una fuerza de Dios creadora, y a través de un hijo primordial. Vamos a eso, a ese hijo o a ese ser primordial. Entonces, hemos dicho que una vez extinguidos los dinosaurios, porque aquí los dinosaurios los acabaron, ¿no? Posteriormente a la extinción de los dinosaurios fue sembrada una raza especial y única. Hemos hablado de eso, pero tengo que referirme para que vayamos entendiendo el paso a paso, el proceso. Esta raza muy especial, hecha de semejanza de la luz, fue un patrón de una simiente muy especial. Esta raza de luz, hecha a semejanza del Padre Creador, nada menos ni nada más, fue hecha como en una fotografía, ¿sí?, semejante a Dios, y puesta sobre el planeta Tierra. Esta raza andrógina, de hecho, comenzó a seguir un proceso de vida. O sea, ellos estuvieron aquí, viviendo en el planeta Tierra, con una misión especial. Era una raza de una gran sensibilidad, una raza que se podía comunicar con todos los planos y todos los seres que habitaban aquí en el planeta Tierra. Una raza que reestructuraba, ayudaba y enaltecía la vida. Puesta la raza sobre el planeta Tierra, hacía un puente con el centro de la Vía Láctea
hacía un puente, ya que él era una antena perfecta. Porque él, al estar aquí, la vibración del planeta Tierra comenzó a ascender gradualmente y generaba una vibración celestial. La sola presencia de ese primer hombre, ese hombre divino, ese hombre de huella de Dios, semejante a Dios, subía la energía del plano. Acuérdense que el planeta Tierra está alejado de la Vía Láctea y esto le generaba una condición vibracional muy baja, y la intención del Padre era que este planeta también fuera un plano de creación que estuviera en vínculo continuo con su vibración de luz, con su vibración divina. Lo que podemos hablar de este hombre Adán, primigenio, de este hombre celestial es poco. Un hombre con unas cualidades enormes, maravillosas. Este mismo modelo se había sembrado, se había hecho en otros planos del universo y había funcionado perfectamente. Entonces se introdujo este nuevo modelo en el planeta Tierra porque querían hacer un modelo semejante. Entonces, bueno, comenzó a suceder y comenzó a dar sus frutos. En verdad, este hombre hecho de la tierra, porque el primer Adán se llama hombre hecho de polvo, hecho de tierra, hecho de arcilla. Miren ustedes, el hombre portador de vida, hecho de arcilla, hecho de tierra. Y este hombre fue capturado, encerrado, enajenado por una guerra fratricida que estaba sucediendo en ese tiempo. De eso también hemos comentado. Bueno, pero ¿qué pasa? Fue denigrado, fue rebajado y fue sometido, alterado genéticamente, y a través de esa alteración de ese hombre primordial surgieron y se gestaron muchas razas esclavizadas, y nosotros somos consecuencia de una de esas razas. Han habido muchas razas derivadas de esa esclavitud de ese hombre primordial. A raíz de esa alteración genética de ese hombre primordial vino Adán y Eva, donde se le dio sexo, porque el hombre primordial no tenía sexo. Entonces, lo primero que hicieron estos seres fueron darle un sexo. ¿Para qué? Para generar un mayor control. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros vamos llegando al final del tiempo? Vamos a recoger este orden de este ser primordial. Vamos a recoger este hombre y lo vamos a reunificar de nuevo. Eso es una tarea que el hombre de hoy debe de hacer. Reunificar ese hombre primordial y gestarlo en el Adán Kadmon. Va bien. Váyame siguiendo. Estoy haciendo aquí un recuento. Ese Adán Kadmon va a tener unas características excepcionales y especiales, y más aún, más exaltadas que ese primer orden, de ese primer hombre primordial de lo que estoy hablando. Ese Adán Kadmon ya no va a ser hijo hecho de arcilla, va a ser un hombre hecho de polvo de estrellas. Este hombre va a tener una estructura cósmica. Por eso se le va a denominar Adán Kadmon, hijo celeste, hombre hecho a la medida del cosmos.
es algo que no nos cabe en la cabeza. ¿Qué va a suceder con este Adán Kadmón? Entonces, es algo inimaginable. La matriz y la huella del Adán Kadmón, de ese hombre perfecto que va a nacer, debe de desarrollarse. Va a tener entonces unas estructuras todavía mucho más potentes y más poderosas. Eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora descrito, ¿ok? Hecho y entendido de lo que ha dado la historia. Esto está ahí en los libros, esto está en los libros religiosos y se habla mucho y se discute mucho sobre eso. Ok. Pero ¿qué tiene que ver todo este rol del hombre con respecto a esta idea que yo estoy dando? Dios en la manifestación como unidad, Dios en la manifestación en la pluralidad. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque precisamente como en nosotros está en la vibración de esa huella de semejanza del Padre, el retorno al Padre, hablamos del retorno a esa huella que Él puso una huella allá adentro de nosotros. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Dios como uno es la vida misma, pero esa vida como una semilla tiene que germinar, y cuando germina tiene que dar alumbre a todas las manifestaciones de las expresiones de esa vida. Entonces, Dios como uno representa el potencial de esa vida. Dios como multiplicidad representa esa apertura, ese fecundar, esa eclosión de la vida, de cómo este Adán Kadmón tiene que permitirlo. Realmente a Dios tenemos que llegarle a través de la unicidad y a través de su pluralidad, pero no lo hemos entendido. Estamos discutiendo Dios es uno, Dios es múltiple. Dios es múltiple. Claro, no podemos encasillar la unidad de Dios a través de la multiplicidad, porque eso es una herejía. Eso es una herejía. Entonces, hay líneas que se van por el panteísmo y hay líneas que se van por el monoteísmo. Resulta de que nuestro corazón va a entender y puede entender en qué consiste este problema altamente dialéctico. Porque si usted va a buscar al Padre, tiene que buscarlo a través del servicio de la pluralidad. No podemos buscar a Dios y dedicarnos a orar todo el día. Tenemos que llegar a Dios a través del servicio a otros. Por eso tenemos que ver en los otros una pequeñísima parte del Padre a través del Cristo y servirle a través de la caridad que hemos hablado. Entonces buscamos al Padre sirviendo al otro. Entonces vamos a tener sentido con respecto a esto. Hablamos en la conferencia pasada con respecto al yo superior. El yo superior es la huella que está paralela a nuestro espacio-tiempo. Decimos real, pero bueno, no es tanto real. El espacio-tiempo corporal, que es un tiempo totalmente relativo. Es un tiempo que es finito. Por eso le decimos que es un tiempo que no existe, porque cuando es finito no existe. Y el tiempo y el espacio, como siempre están juntos, al no existir, pues no es eterno. Pero este tiempo, que sí lo tomamos como real, como contingente, este tiempo es eterno,
Por eso tenemos que tener una psicología que no la hemos hecho totalmente para entender este tiempo. Muy bien. Voy haciendo ideas para que vayamos uniendo y entendiendo de pronto esta complejidad de cosas, de pensamientos o de formas filosóficas que estoy hablando. Cuando nosotros buscamos al Padre para unirnos con Él, nosotros tenemos que hacer un encuentro con Él en la cuarta dimensión. Al Padre no lo podemos hallar en la tercera. O sea, el punto de encuentro con Él es exactamente en la cuarta dimensión. Ahí está el encuentro con el Padre. Ese punto de encuentro, ustedes no sé si han visto en la Capilla Sistina allí en el Vaticano, que Dios hace un dedito, el arquitecto del universo hace un dedito, y el hombre está con el otro dedito y entonces están ahí, ¿no? Ahí se están tratando de aproximar. Ese punto de encuentro es cuarta dimensión. Es un punto muy importante entenderlo. Y ese punto de cuarta dimensión es el punto de la infinitud de la conferencia pasada que yo estaba nombrando. Es un punto de infinitud, porque es un tiempo-espacio especial. Es un tiempo-espacio que no tiene una total eternidad, pero es un tiempo-espacio que no tiene tampoco una total relatividad. Es como un tiempo-espacio neutro. Y eso ocurre dentro de ti. Por eso hay que estar preparados para ese encuentro. Uy, pero ¿dónde va a ser ese encuentro? Ese encuentro ocurre dentro de tu naturaleza, dentro de tu ser, dentro de tu cuerpo. Hay que estar preparado para que eso se dé, lo podamos entender y lo veamos con total naturalidad. Porque Dios no puede llegar al hombre en su máxima expresión de unicidad, porque no lo vamos a entender bien. Él tiene que degradarse, como lo decíamos. Él tiene que irse degradando un poquito y nosotros tenemos que subir otro tanto para poder producir ese encuentro en cuarta dimensión. Él tiene que bajar y nosotros subir. Tenemos que tener la estructura adecuada, ¿sí? Un tanto de razón, un tanto de no mente, o de conciencia pura, de Shikta Buddhi, como dicen los orientales, para que ese encuentro perfecto se dé. Una vez ocurra, inmediatamente comienza a haber una escalada a partir de cuarta hacia quinta. Fíjense que es una puertecita que nosotros tenemos que entender. Una vez hecho esto, atención al siguiente evento que voy a dar. Cuando Jesús y sus apóstoles estuvieron juntitos y Jesús se les apareció de nuevo, fue una de las últimas veces. Él les dijo, comenzaron a hablar con los apóstoles allí y él les decía, bueno, ya yo me voy a ir, me voy a retirar y ustedes van a encargarse a seguir proyectando mi obra. Y cuando ustedes, las personas les preguntan a ustedes que de dónde vienen, ustedes van a decir, hemos venido de la luz, donde la luz se hace
por sí misma, se sostiene por sí misma y no necesita de algo que la contenga. Volvió y insistió el Padre, o Jesús: si ustedes les preguntan que quiénes son, ustedes van a responder: nosotros somos hijos elegidos de un Padre viviente, de un Padre que vibra con nosotros y en nosotros, y venimos en su nombre. Volvió a hablar Jesús y les decía: y si a ustedes les preguntan cuál es la señal para ustedes poder entender que están abriendo la puerta del Padre, si a ustedes les preguntan eso, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el punto para entender quién es Dios? ¿Quién abre? ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo estoy frente a Dios? Jesús le respondió: ustedes van a decir, díganle que el Padre se va a manifestar de dos formas: de movimiento y de reposo. Movimiento y reposo. Muy bien, entendamos eso.